Este es un golazo de Londoño, lo bien, pero lo bien que define es increíble. Es increíble lo bien que define. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de clásico, por supuesto, domingo, jornada de clásico que tenemos. En este caso el primero de todos va a ser el de Guatemala, y en caso de que sea un video muy pero que muy apoyado, vamos a estar con el clásico también del fútbol argentino, que es entre River y Boca. Entonces vamos a tomar el clásico de Guatemala como un aperitivo, como algo previo a lo que va a ser el clásico entre River y Boca, siempre y cuando, como les dije, este video reciba mucho apoyo. En ese caso vamos a traer el resumen del partido entre River y Boca, un clásico que define muchas cosas, la verdad, y que encima también puede encaminar mucho el futuro de los dos equipos. El futuro me refiero a lo que es Copa Libertadores y también en el torneo local, porque en caso de que River gane, va a picar en punta para salir campeón, y en caso de que Boca gane, puede permitir que algunos equipos se les acerquen a River, por ejemplo. Pero en este caso vamos a hablar del clásico de Guatemala, el clásico nacional guatemalteco, que tiene a Comunicaciones por un lado y a Municipal. Los cremas por un lado, la Academia tengo entendido que le dicen a Municipal por el otro. Así que, o los rojos los rojos municipales, una cosa así, también escuché por ahí que le dicen. Así que, como siempre, me lo dejan en los comentarios, que a mí me gusta leerlos y escuchar su información que tienen también. Y vamos a reaccionar juntos a lo que fue el resumen del partido, que ganó Comunicaciones 1-0. Les voy a ser sincero, lo estuve viendo, me vi los 90 minutos, literal. Y tengo ganas de reaccionar con ustedes a lo que fue el resumen, porque vamos a analizar un poco de lo que fue el partido. Así que me voy a poner los auriculares así, uno adentro y el otro afuera, como siempre hago, ahí medio torcido. Me gusta, pero así me puedo escuchar más. Y le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. La verdad es que me gustó mucho el nivel que demostraron ambos equipos, porque fue un partido de ida y vuelta. O sea, hubo momentos en los que se planchó el partido, claro que sí, porque es un clásico y está claro. Pero por lo general yo estoy acostumbrado a ver clásicos en los que se traba la cosa, en los que no se despliega un fútbol al 100%. Y en este caso con Municipal y con Comunicaciones vi buen fútbol, me pareció que hubo propuesta por ambos equipos, y Comunicaciones se lo termina llevando por detalles, o sea, por el gol que mete, que van a ver enseguida, el gol que mete Londoño, un delantero con mucho, pero mucho olfato goleador. Para mí, en el momento que empiece a encontrar regularidad, van a ver que Panamá va a tener un gran 9, porque tiene 21 años todavía Londoño. Azarías, si no me equivoco, se llama. Londoño tiene 21 años, por lo tanto tiene mucho futuro. Así que creo yo que si encuentra regularidad y si encuentra ese camino para marcar goles más seguido, porque tiene 4 goles en 13 partidos, si no me equivoco, si no me estoy equivocando. Entonces es un promedio normal, podría tener más tranquilamente. Pero bueno, acá estamos viendo las primeras jugadas. Van a ver que el primer tiempo fue un poco más de Comunicaciones. Para mí se repartieron un tiempo por lado. Comunicaciones tuvo el dominio en el primer tiempo, manejó la pelota y tuvo las chances más claras. De hecho, el gol es una jugada clara, que van a estar viendo el gol, que para mí es responsabilidad del arquero igual. Y en el segundo tiempo manejó mucho más Municipal y tuvo la posibilidad también de empatar el partido, pero por detalles también no lo termina empatando. Por lo tanto, los clásicos se definen por detalles, y esto pasó. Comunicaciones terminó ganando el clásico. Bueno, ya avisaba de pelota parada, fíjense, un gran cabezazo ahí. Otra vez otra pelota parada, avisa nuevamente con un centro profundo al fondo. Y fíjense que todavía no había encontrado profundidad, pero la tercera van a ver que es la vencida. Ahí habían tenido dos pelotas paradas en las que Comunicaciones avisó. El estadio no estuvo tan lleno, me parece que hubo clásicos en los que hubo más gente, hubo más capacidad más capacidad no, hubo más espectadores. Pero creo yo que también se debe a que está definido previa, podemos decir, porque es la liga previa y ahora van a clasificar a cuartos de final. Municipal y Comunicaciones vienen primero Comunicaciones y segundo Municipal en la tabla esta de la liga, y van a clasificar, ya están clasificados de hecho, a los cuartos de final, y a partir de ahí se va a empezar a picar, creo yo, y se va a empezar a llenar mucho más el estadio. Así que también podemos estar en alguno de esos partidos si tienen ganas. Bueno, vamos a seguir viendo mientras el resumen.
Ahí estábamos viendo otra aproximación de, en este caso, de Municipal, que llegó con jugadas aisladas en las que no generó mucho daño, la verdad. No fue muy profundo en el primer tiempo, como bien les dije. Municipal no encontró ese hueco para atacar con profundidad. Sí lo hizo en el segundo tiempo, pero creo yo que en el primer tiempo Comunicaciones le ganó el tira y afloje a Municipal. Bueno, acá Kevin que la gana por la banda izquierda y bueno, y el centro pasadísimo, larguísimo. Otro centro más, larguísimo nuevamente. No encontró la estocada final para mí. No encontró ese momento para atacar en el momento exacto. Y por parte de Comunicación, esta jugada es tremenda. A esto me refiero cuando les digo que hay responsabilidad del arquero en el gol de Comunicaciones. No tuvo un gran partido, Mirá, ay Dios, qué problema eso, Un cambio de frente, que era un cambio de frente, termina siendo arco y bueno, y termina en un córner. Avisado otra vez. No eran 3, eran 4. Van a ver que la cuarta es la vencida en este caso. Nada más. Bueno, Municipal seguía atacando, mirá, acá lo están viendo, otro centro. Pero también a las manos del arquero, o sea, ninguno de los dos, se notaba que había nerviosismo en el primer tiempo, se notó mucho nerviosismo, ninguno de los dos pudo encontrarle la vuelta. Y acá una de las jugadas de peligro, y van a ver, este es un golazo de Londoño, pero lo bien que define es increíble. Es increíble lo bien que define. La jugada previa de por sí ya es muy buena por parte de Comunicaciones, pero la definición de Londoño es mejor, que dice yo acá. Es muy buena la definición de Londoño y además encontró el huequito exacto para ponerla. Para mí también igual hay un poco de responsabilidad de la defensa que estaba desacomodada. El arquero sale a buscar la pelota, no puede. Hay responsabilidad del arquero también en esa salida en busca de la pelota. Llega tarde y después la puntea muy bien Londoño. Mira, van a estar viendo acá. Pase para la izquierda, una triangulación muy buena. Se patina ahí un central con un delantero. La pelota queda bollando, el arquero sale tarde. Y ninguno de los centrales es capaz de salir a cerrar esa pelota tampoco. Así que hay una complicidad entre los defensores y el arquero que hacen que este gol obviamente sea virtud de Londoño porque define muy bien a Zarías. Pero hay responsabilidad de la defensa y del arquero. Mirá, ahí está. Ahí no sé si había mano también, Pero bueno, qué lindo gol. Por encima de Navarro y golazo de Londoño para poner el 1-0. Y el primer tiempo se iba a quedar con esto. O sea, hubo alguna otra chance. Mirá, este travesaño es tremendo. Es tremendo. Un sacudón al travesaño espectacular. Yo todavía no entiendo cómo no entró esa pelota. Pero si se dan cuenta, en el primer tiempo Comunicaciones tuvo mucho más la pelota. Y generó más daño. La más clara terminó en gol. Y después la otra más clara la tuvo Municipal. Por lo tanto, yo creo que un 0-0 en ese primer tiempo hubiera sido justo. El 1-0 para mí tampoco era injusto. Ahora, en el segundo tiempo, yo sí noté que Municipal estuvo para más. Sí noté que Municipal intentó buscarlo. El que no coincide con mi análisis, por supuesto, lo puede dejar en los comentarios, que con gusto lo voy a estar leyendo. Como saben, yo no soy el dueño, la verdad, así que... pero bueno, yo creo que en el segundo tiempo noté un Municipal más activo. Y tuvo la posibilidad de llegar al gol, pero no por malas definiciones y malas tomas de decisiones, porque además, si se dan cuenta, no es que hubo chances claras de gol. Hubo buenas aproximaciones que no terminaron de concretarse con un tiro al arco, por ejemplo. Mira, ahí está, otra vez. 3 contra 3 acá. 3 contra 3, mira. 3 contra 3, 3 contra 3, 3 contra 3. Mirá lo que se come este chico bajo el arco. Lo que se come este chico bajo el arco. No, es tremendo. ¿Pedro Altán? Ah, no, está Pedro Altán. Y tiene la facilidad para meter esa pelota a espalda de los defensores. La pelota filtrada, Archila intentó. Muy buena la pelota de Altán, es verdad. Y después Archila que pelea. Y después esa definición. Dios mío. Qué cerca que pasó esa pelota, es increíble, Pero bueno, ahí está. Podría haber sido el 1-1 eso tranquilamente. Y creo yo que era un resultado justo el 1-1. Ahora, a medida que fueron pasando los minutos, Municipal se fue descompensando en la parte defensiva
Y Comunicaciones fue aprovechando eso y generaba contragolpes. No hizo daño porque no metió el gol, pero tuvo la posibilidad de meter el 2-0. Por lo tanto, en los minutos finales ya no hay mucho para analizar, porque es cuando el que va abajo en el marcador es cuando prueba más. Y bueno, y termina quedando descompensado en la parte defensiva. Pero Municipal lo buscó en todo momento en ese segundo tiempo. Otra vez Archila fue la figura del segundo tiempo para mí en Municipal. Un gran centro otra vez. Un muy lindo centro. Otra pelota parada de Municipal que no termina de convencer tampoco. Pero siempre ahí. Si se dan cuenta, siempre ahí faltó la definición, faltó esa definición de los metros finales, esa estocada final, como les digo, ese toque final que le dé el empate. Faltó ese momento para poder entrar en partido. Una lástima porque la verdad estuvo muy lindo el clásico, fue de igual a igual en todo momento, me parece que estuvo para cualquiera, no hubo superioridad por parte de Comunicaciones ni tampoco por parte de Municipal, estuvo para cualquiera de los dos, así que me gustó bastante. Y si quieren que sigamos viviendo clásicos de Guatemala, como no, acá en el canal, tienen que suscribirse, activar la campanita y con gusto lo vamos a seguir haciendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, como les dije, si rompen a like este video, a la tarde vamos a estar con el River Boca, depende de ustedes. Y ahora sí, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.